Estamos con el doctor Aldo Sgarabati, asistente de cátedra de geriatría. Hemos venido hablando en la primera parte de la entrevista sobre la importancia, la significación de las caídas en los ancianos, eso que de alguna manera genera discapacidades, invalidez, genera trastornos emocionales importantes, genera trastornos en la vida diaria del anciano. Aldo, el paciente cuando llega a una cátedra, a un lugar de atención como este, que es un lugar universitario, en primer lugar recibe una atención integral. Sí, eso es lo primero. Previamente a pasar a una policlínica especializada como las de caída o de memoria o psicogeriatría, se hace una valoración integral donde se valora las 4 áreas que valora la geriatría. Se valora el área mental, el estado anímico y el estado de la memoria. Se valora la función, o sea, las actividades que realiza en su vida diaria. Se valora además el estado de las patologías médicas, las enfermedades médicas, y se hace una valoración social, o sea que se hace una valoración del paciente y su entorno. Eso es lo fundamental, es el abordaje integral. Claro. A partir de ahí luego se derivará a los sectores más específicos, donde el paciente necesite. Es un abordaje multidimensional y interdisciplinario. Interdisciplinario. Esa interdisciplinariedad significa compartir el espacio con psicólogos, fisiatras, sí, asistentes sociales, que son muy importantes. Enfermería especializada en geriatría. Claro. ¿La asistente social hace un trabajo solamente aquí o tiene también sus visitas a los domicilios? No, en el hospital de clínicas funciona exclusivamente dentro del hospital. Dentro del hospital. No hay una valoración en domicilio. En domicilio, que es lo que hablábamos hoy, que puede ser muy importante a la hora de definir. Debe ser fundamental. ¿No? Nosotros como médicos podemos hacer recomendaciones, pero verdaderamente después tenemos que confirmar que lo que nosotros recomendamos se cumple. Y para eso el terapeuta ocupacional, el asistente social es fundamental. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando con una población de bajos ingresos, o no pobre, pero de bajos ingresos muchas veces, donde la economía es algo fundamental. Bien. ¿Qué rol cumple la rehabilitación, la fisiatría en todas estas cosas? Todos los pacientes, hemos captado que la mayoría de los pacientes que tienen caídas o alteraciones de la marcha tienen déficit muscular. La mayoría no hace ejercicio, la mayoría no tiene un ejercicio físico regular, que puede ser, obviamente que el ejercicio tiene que estar regulado por el estado funcional de cada uno. Un ejercicio puede ser caminar 10 metros, 100 metros, depende de cada uno. Entonces, hay déficits musculares, fundamentalmente hemos encontrado que hay grandes déficits musculares a nivel de cuádriceps, glúteos medios, y todo eso genera una alteración de la marcha que favorece caídas. Exactamente. De alguna manera, una vez que el paciente es captado, una vez que ustedes evalúan los elementos o síndromes geriátricos que pueda tener este paciente, se derivan a los distintos puntos. Esta policlínica que hablamos hoy específicamente, la policlínica de caídas, aparte de la educación, como arrancábamos hoy, diciendo que es fundamental, cuando aconseja, por ejemplo, la utilización de instrumentos de apoyo, como los bastones, ¿cuáles son las respuestas de los pacientes? Sí, es un gran problema. Los bastones, nosotros primero, como hablamos, primero corregirlos y segundo, es educar, insistir en que deben usar un auxiliar de la marcha, que no solamente es el bastón. Uno se imagina el viejito con el bastón simple de una única pata, pero hay que adecuarlo a pruebas funcionales, a la velocidad de la marcha, a la velocidad en que camina ese adulto. Hay un test que se llama Up and Go, o sea, la capacidad de levantarse y caminar 3 metros y volver a sentarse, que nos está mostrando la reserva y el estado funcional de ese paciente. A partir de ahí es lo que se le puede recomendar, desde un bastón simple, bastón de 3 o 4 patas, o aquellos que tienen un altísimo riesgo de caídas o que tienen una marcha muy lenta, el uso de un auxiliar del tipo un andador. En este tema, Aldo, de las caídas, nos parece muy claro que tiene un rol muy importante la masa muscular del anciano. Independientemente de todos los otros mecanismos de control de la estabilidad, la sensación proprioceptiva y todo lo demás. ¿Qué se le puede recomendar al anciano para que practique en su casa? ¿Cuáles son los ejercicios que él pudiera practicar en su casa, los que nos están viendo, por ejemplo? ¿Qué actividad física pueden practicar para ir fortaleciendo esas estructuras musculares que van a evitar esas caídas? Sí, hay que fortalecer fundamentalmente los músculos que nos mantienen en bipedestación, o sea, parados. Los cuádriceps son músculos que hay que ejercitarlos.
los glúteos, que son ejercicios, digamos, los ejercicios que se realizan, puede ser uno sencillo, que es tomarse una silla y pararse en puntas de pie o en talones y mantener. Ahí estamos haciendo, si bien no es suficiente, pero como para comenzar, el que logra hacer eso mayor tiempo tiene un mejor estado muscular. Bien. Es decir, que ese tipo de actitudes simples a veces el caminar. El caminar, sin duda. El caminar, que es un ejercicio que no genera mucho cansancio ni agotamiento y se puede realizar, es sencillo y barato. Verdad. El otro punto fundamental que a veces uno entiende que debe manejarse con una delicadeza especial, la casa de los ancianos debe ser una casa especial. Debería, ¿verdad? Para nuestro entorno y medio es difícil adecuarlo. Por los elementos económicos. Pero ¿Qué tendría que tener una casa de una persona que tiene las dificultades antedichas, con ciertas dificultades de movilización, que ronda los 70 años, que vive mucho tiempo, parte del día sola, porque ese es otro de los grandes problemas. Exacto. Digamos, las casas obviamente que deben tener una iluminación correcta. Si ustedes ven acá, las luces no están dirigidas hacia el piso, sino están dirigidas hacia el techo. Claro, eso tiene un porqué. La alteración visual que tienen los adultos mayores hace que, por ejemplo, la luz directa los encandile. Fundamentalmente las cataratas. En las cataratas los encandila. Tiene una disminución de la visión de profundidad, o sea que las sombras las pueden confundir y no saber exactamente, y la visión de contraste, que puede hacer que no tengan una correcta percepción del entorno donde están. Las luces, usar adaptaciones en el baño, uno de los lugares más peligrosos para caídas, y no es difícil de hacer, adaptaciones que son agarraderas en la ducha, o si hay una bañera, cuidado con las bañeras, porque es uno de los lugares donde más complicados, ¿verdad? Más caídas pueden presentar. ¿Hay una estadística de cuáles son los tipos de accidentes que tienen los ancianos? Es decir, ¿cuáles son las caídas? ¿En qué lugar de la casa? Sí, todo eso se registra, depende del adulto mayor. Aquellos que son más dinámicos e independientes se caen más activamente, caen fuera del domicilio. Y son aquellos que caen por factores extrínsecos fundamentalmente. Aquellos que se mantienen en un estado mejor, caen afuera de la casa, cuando van a ser mandados, cuando van a hacer las compras, cuando van a pasear o a caminar, y caen hacia adelante. Una baldosa suelta, una alteración mínima puede hacer eso. Y caen hacia adelante, ¿verdad? Y caen hacia adelante. Adelante, generalmente lo que se ven son tropiezos. ¿Por qué? Por todas las alteraciones que el propio envejecimiento genera. No permite, en el momento de regular ese equilibrio que va tendiendo, hay una tendencia, no permite. No hay un reflejo acorde a la pérdida de postura. Hay que tener en cuenta otra cosa: nuestra población tiene mucha osteoporosis, hay un aumento de la curvatura a nivel cervical. Eso ya implica. Y que implica que la cabeza esté un poco más hacia adelante del eje normal del cuerpo, y cualquier tropiezo hace que caigan hacia adelante. Eso es lo más habitual. Dentro del domicilio, los activos caen trepados. Se caen porque se trepan a una silla, se suben a una escalera, van a colgar la ropa y caen, y pueden caer hacia cualquier lado. Aquellos que tienen una movilidad más restringida pueden caer hacia cualquier lado, hacia adelante o hacia los lados. Pero son caídas intradomiciliarias. O sea que depende del grado de independencia, el tipo de caídas que tienen. Para terminar, Aldo, ¿se consiguen de alguna manera, luego de las partes educativas, la conversación, el cariño, el empezar a ese vínculo importante con el paciente, se consiguen avances en evitar esas caídas? Sí, claro. Sí, hay estadísticas del propio departamento donde se ve que la educación, los pacientes vienen luego de hacer un plan de rehabilitación, vienen, primero hay que adherirlos a un tratamiento de rehabilitación, vienen contentos y mejoran. Eso que parece algo mínimo, como es una caída, limita y puede generar un aumento del riesgo de morirse en estos pacientes. Hoy, y que es muy importante, ¿no? Digamos, un paciente que se cae tiene, dijiste, un 10% de posibilidad de morir en el año. Sí, que se cae tiene una fractura. Una fractura de cadera. Pero sí, digamos, las caídas son un marcador de fragilidad, de declinación funcional, de dependencia, o sea, de requerir cuidados de otros, de institucionalización en una residencia de larga estadía o en un hospital, y de morirse. Entonces, no es algo mínimo y es algo a tener en cuenta. Aldo, te agradecemos muchísimo. Estaremos por aquí visitándote con algún otro tema tan importante de nuestra tercera edad. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hemos estado con el doctor Aldo Sgravati, asistente de la Cátedra de Geriatría del Hospital de Clínicas,
hemos hablado de la importancia de las caídas y hemos hablado de la policlínica que aquí se ha instalado para la atención de esta problemática. Continuamos con nuestro programa Hay Más Salud.